Gracias por disponer tu corazón a recibir y vivir verdad a través del resumen del Ágape en Vivo sesión 399, en donde el Espíritu Santo nos invita a ser habilitados para vivir el fruto de perdón. Bendiciones. Comprendiendo la vivencia de perdón como eterna y presente. Viviendo perdón es un estado de ser que resulta, número uno, de la obra ya hecha por Dios en Jesús, que hemos estado escuchando al Espíritu Santo conjuntar en los dos ágapes anteriores, la obra de redención, el juicio sobre el pecado, la ejecución de ese juicio y finalmente la resurrección, antes de eso, el pago efectuado por Jesús, recibido por el Padre, y como consecuencia de que el pago fue recibido, Jesús es resucitado. Porque imagínate qué hubiera sucedido si en efecto el juicio sobre el pecado se lleva a cabo, y para ello Jesús tuvo que ser hecho pecado. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, por nosotros le hizo pecado, fue hecho maldición por nosotros y como tal es juzgado. Y cuando es juzgado, se dicta la sentencia, se ejecuta la sentencia, muere. Ahora, el pago está hecho, pero el pago tiene que ser recibido y tiene que haber una evidencia de que ese pago fue recibido. Porque si el pago fuese presentado, pero rechazado, entonces ¿qué sucede? Pues que no hay perdón. O sea, llegamos hasta allí, se ejecutó el juicio, todo eso funciona, pero cuando el pago es ofrecido, no es recibido. Entonces no hay perdón. ¿Cuál es la evidencia de que el pago fue recibido? La resurrección de Jesús entre los muertos. Entonces, vivir resucitados es vivir perdonados, porque somos la evidencia de que ese pago fue hecho y que está disponible y que lo estamos recibiendo. Y quiero invitarte a que entiendas que lo divino es eterno y por lo tanto siempre presente. No se trata de haber recibido perdón en el pasado. Qué bueno, pero si no lo vives recibiendo hoy, entonces ¿qué pasa? Ya no estás en lo eterno. Lo eterno es presente, siempre presente, ahora y siempre. Y entonces, nuestra parte en el perdón es vivir recibiéndolo. En primer lugar, ya vimos el asunto de la conciencia en el ágape anterior. Si tú no participaste, por favor, invierte el tiempo en recibir lo que el Espíritu Santo ha hablado al respecto y que Él hable a tu vida para que esto se construya correctamente en ti. Si solamente lo escuchaste en el ágape, pero no lo has procesado con Dios, vivido el proceso de verdad, entonces no te niegues la vivencia, porque la vivencia no ocurre por estar sentados aquí una hora. La vivencia ocurre porque lo que Dios habla a tu espíritu, tú te engranas a que Él lo cumpla en tu vida y es un proceso que Él va a realizar en ti. La santificación de mi conciencia. Mi habilitación consiste en el proceso de santificación de mi conciencia, operada por Abba para traerme a comunión verdadera.
Pago hecho, juicio ejecutado, pago recibido, resurrección evidencia eso y ahora está disponible. ¿Para qué? Para que se aplique a nuestras vidas. ¿Y a dónde se aplica? A tu conciencia. El fruto del perdón en nosotros es una conciencia limpia. Cuando por obra de Dios, utilizando el perdón que Jesús compró, tú gozas de una conciencia limpia, entonces tienes lo que es necesario para vivir comunión. Esto es importantísimo, porque mira, si yo albergo, si mi conciencia todavía tiene asuntos en ella que no están tratados por el perdón divino, entonces, ¿cómo me hago uno con Dios? Él es santo. Ser uno con Dios es vivir lo mismo que Él es. Él no va a cambiar, Él no va a ensuciarse por unirse a mí, Él no va a corromperse para caber conmigo. ¿Te das cuenta? Él es lo que es. Y para que haya una verdadera comunión, que es el acto de ser uno en espíritu, Él tiene entonces que santificarme, ¿cierto? Él tiene que hacer posible esa unión de espíritu a espíritu. ¿Qué sucede cuando en verdad hay comunión? Pues que lo que Dios es se derrama en tu espíritu y tú lo vives, lo manifiestas. No solamente te llena de su amor, lo derrama en ti para que rebose. Y tú vives ser amor. No solamente tienes tu paz, sino que Jesús habló de este evento cuando dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Cuando vives comunión, lo que Dios es se te sale. Y cuando se te sale lo que Dios es, bendices. Pero si hay una conciencia no santificada, no limpiada, la comunión no puede operar. En primer lugar, tu conciencia es parte de tu espíritu. Tu espíritu es un organismo, como tu cuerpo físico es un organismo, quiere decir que está lleno de órganos y funciona por sistemas, también tu espíritu es un organismo. No estoy hablando del espíritu humano, estoy hablando del espíritu divino que se te ha dado para que seas hijo o hija de Dios. ¿De acuerdo? Lo que ha nacido de Dios en ti es tu espíritu. Y tu espíritu está hecho, como describimos, para recibir. El espíritu humano es un motor para que actúe independiente, autónomo. El espíritu de hijo divino es un receptor para que viva comunión y sea uno con Dios. Ese órgano conciencia es donde se produce la libertad, es donde se produce la capacidad de vivir comunión. Porque mira lo que nos pasa. Vamos a permitir que Dios alumbre aquí este asunto. Cuando tú en tu conciencia te sientes indigno, ¿qué vives? Con Dios. ¿Te ha tocado o no? Yo sí conozco muy bien ese sentimiento. Tú eres grande, Señor. Yo no, ni hables de mí. Yo no soy nada. Tú eres poderoso. No, yo soy débil. Tú eres santo. Yo pecador. Tú eres bueno. Yo malo. Entonces, ¿en dónde va a trabajar Dios para sacar todo ese concepto de tu identidad de forma que te haga compatible con Él? Tú eres luz, Padre, yo soy luz. Tú eres amor, Padre, yo soy amor. Contigo. ¿Te das cuenta? En tu conciencia. Entonces, por eso Él dice que cuando vivimos el proceso de arrepentimiento, que es algo que Él produce en nosotros, cada vez que el Espíritu Santo te traiga arrepentimiento, es importantísimo, número uno, como quedó explicado en el ágape anterior, que lo vivas en fe para recibir perdón, no para hacer un espectáculo de miseria, ¿no? De yo soy malo,
O sea, lo que Jesús describió sobre el publicano que se daba golpes en el pecho, no es lo que Dios quiere que vivas en arrepentimiento. Jesús solamente ilustró a dos seres humanos en los dos extremos, uno creyéndose justo por su propia justicia y el otro declarándose inservible por sus propios pecados, ¿no? Pero un hijo no cabe en ninguna de esas dos ilustraciones. Entonces, no es que vengas mía culpa, mía culpa, mía culpa, es que vengas a decir gracias, Padre, porque esto que está en mi conciencia, que no has limpiado todavía, yo ya lo identifiqué, ya me trajiste aquí. Si le das crédito que Él te trae al arrepentimiento, pues es bueno comunicárselo así, ¿no crees? Ya me hiciste consciente de esto, ahora, Padre, aquí estoy para que apliques perdón y me limpies de toda maldad. Aderezando mesa en presencia de mis angustiadores. Soy servido en presencia de mis enemigos, con eventos de limpieza divinos que me habilitan en vivir libertad. Si conoces la voz de tu Abba, la voz de Jesús en tu espíritu, ten cuidado de no caer en la trampa del acusador, porque uno de los trabajos específicos del enemigo en tu contra es vivir acusándote. Y hay muchas cosas que vienen de afuera, no de tu espíritu, donde la manifestación de Dios en ti siempre va a ser paz y amor y traerte a fe. Es muy diferente cuando eres redarguido por el Espíritu Santo, que es la invitación a santificación, que cuando eres acusado por el enemigo. La obra de Dios es traerte a santificación en amor, con respeto. Es el Dios diciéndote, ven, hijo, estemos a cuentas, déjame limpiarte para que quedes blanco. Ah, tú eres culpable, tú hiciste esto, no te hagas, etcétera. La manera en que venga la condenación. Nadie puede vivir perdón correctamente si vive en confusión con respecto a de dónde provienen las cosas. Y aquí cabe entonces aclarar algo también obviamente muy importante, que es tener cuidado de a dónde atribuyes crédito. Por ejemplo, si vienen acusaciones y tú dices, te la atribuyes a ti, es que yo tengo esto, es que yo pienso así, es que yo... Entonces, no estás identificando la fuente, te estás acusando a ti de producir estas cosas. Cuando el Espíritu Santo es muy claro en Efesios capítulo 6 y dice que vivimos siendo bombardeados por dardos de fuego del maligno, rodeados de huestes de maldad. Así que cuando no vivimos en comunión, escuchando en nuestro espíritu las cosas que Dios quiere hablarnos, pues tenemos el sintonizador de nuestro ser abierto a voces extrañas. Y eso es terrible cuando no sabes todavía desechar todo eso y ubicarte en recibir en ti lo que Dios quiere hablarte. Porque eso es lo que tiene que suceder. Y otra vez, la instrucción de Jesús es, mis ovejas conocen mi voz y no oirán la voz de los extraños, sino que huirán de ellos. Bueno, 1 de Juan capítulo 3, el Espíritu Santo dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pues esas obras del diablo son las obras de maldad que están en ti, que no han sido todavía deshechas. Repito, Dios no parcha. Él nunca te va a salir con que, pues, sí, mijito, pero ¿qué le vamos a hacer? No, Él te dice qué le vamos a hacer. Te vamos a perfeccionar. Entonces, nunca te quedes en el descanso de que ya se te quitó la culpa o que ya
no traes esa amargura quemándote por dentro. Eso no es suficiente, eso es nada más el inicio. Vive con tu papá el proceso completo. ¿Y cómo trata Dios este asunto de la limpieza de toda maldad? Algo que a mí me maravilla, me asombra y me encanta de nuestro Padre es que Él hace las cosas en vivo. ¿A qué me refiero? ¿Por qué crees que dice que Él sirve la mesa en presencia de tus enemigos? Vamos a calificar a esos enemigos, ¿de acuerdo? Con la verdad. El Espíritu Santo declara, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. En otras palabras, si en tu lista de enemigos hay nombres y apellidos de personas, estás completamente desviado de la verdad, porque no, tus enemigos no son personas, tus enemigos son las cosas que todavía te jalan fuera de lo divino, fuera de comunión, las cosas externas que todavía hacen mella en ti, que no son divinas. Y es en presencia de esas cosas que opera la limpieza de toda maldad. Entonces, tomemos como ejemplo celos. El vivir allí es una obra de maldad. Y el estar todavía susceptibles a vivirlo porque se presentan situaciones que nos los provocan, hace solamente evidente que esa maldad todavía reside y opera en uno. Entonces, en el ámbito humano, los celos son justificados porque 1000 razones, ¿no? Todo el raciocinio humano opera para explicar por qué los celos son naturales. Pues sí, son naturales a la naturaleza humana, pero no a la divina. Bueno, entonces si eso opera en ti, esa maldad tiene que ser limpiada. ¿Qué va a hacer Abba? Pues hacerte consciente de esa presencia en ti. ¿Cómo? En situaciones que hacen manifiesto lo que no está santificado. Estamos usando el ejemplo de celos, pero puede ser envidia, ira, temor, concupiscencias de toda índole, corrupción, qué sé yo, lo que sea. Mentira, obras de maldad, operando en la persona, el hijo o la hija de Dios, porque no ha habido santificación todavía. Entonces, el primer acto de Dios siempre es hacerte consciente. Y tú no puedes estar consciente de nada en lo cual no participe, ¿qué? Tu conciencia. Un recuerdo, una memoria de algo puede otra vez llevarte a esa vivencia de celos. Una actitud de alguien. Puede ser terceras personas que están haciendo algo que a ti te provocaba celos en tus relaciones, que te recuerde eso y te lleve otra vez a esa conciencia. Lo importante es que sigue y la única opción correcta es entrar a santificación, es entrar a ser limpiado de toda maldad, es la conciencia de que eso todavía pueda operar en ti. La única manera correcta es decir, Padre, esto no es divino, ¿qué hace esto en mí todavía? Y venir a limpieza. Llevando el fruto de justicia. El fruto de justicia que se produce en mí es el testimonio de perdón que soy, así como ser acceso a él para todos los que son traídos por Abba a mi vida. Vivir perdón, entonces, es no solamente recibir la verdad del pago, del juicio, de la sentencia cumplida, del pago aceptado y la resurrección que lo atestigua, y la aplicación de ese perdón a eventos personales, ¿no? Dije una mentira, está perdonada. Hice esto, está perdonado. Sino la limpieza de toda maldad en mí. ¿Te das cuenta? La obra de perdón no se limita porque sería un trabajo imperfecto, sería un trabajo incompleto. Pues sí, tengo perdón, pero sigo sujeto a las consecuencias de lo que yo hice.
Y muchos de nosotros vivimos en aceptación de esas consecuencias. Yo lo hice, ¿qué quieres que haga? Pues me la hicieron, ¿qué quieres que haga? Ya no se puede cambiar. Perdóname, pero eso es una mentira del diablo, porque si no se puede cambiar, entonces ¿para qué murió y resucitó Jesús? Por supuesto que muchos nos referimos al evento ocurrido allá atrás, pero fíjate que la promesa de Dios es que ese evento, Él lo transforma en bendición. Y aquí es donde venimos al fruto del perdón. Este es el proceso, esta es la obra de Dios que produce. Jesús fue invitado a una mal cena, porque la invitación no fue genuina, sino fue con el propósito de tenderle una trampa, de ver cómo lo cazaban en algo por lo cual pudieran condenarlo. Y él llegó a esta casa, consciente del problema, por supuesto, y estaban todos los otros invitados que en el ámbito humano es piramidal, ¿no? Que eran de a los altos niveles sociales, religiosos, políticos, y Jesús estaba en ese esquema calificado como un don nadie, con algunas virtudes sorprendentes, pero que ellos habían decidido atribuírselas al diablo, para que tengas el cuadro bien, ¿sí? Porque ellos decían que por Beelzebú echaba fuera a los demonios, pero andaban buscando cómo quitárselo de encima, porque estaba amenazando su pirámide. Entonces lo invitan a cenar y Jesús llega. Y el trato que le dan, pues es contrastante con el trato entre ellos, ¿no? Entre ellos se reciben con beso, los sirvientes de la casa le lavan los pies a los visitantes, los acomodan, y cuando llega Jesús, dicen, tú siéntate allá. Y están en la cena y se mete una mujer de mala reputación, o sea, una prostituta conocida por el pueblo. Se hinca ante Jesús, que está reclinado, con sus pies arriba, y con sus lágrimas derramadas lava sus pies, con sus cabellos seca sus pies. Y la gente está viendo lo que ve, y en sus corazones están meditando, si éste supiera. Por favor, escucha con mucha atención esta aseveración. Si éste supiera qué clase de mujer lo está tocando, la repudiaría. La mujer entonces saca un frasco de alabastro, un tesoro, porque era carísimo, y lo abre y derrama ese perfume en los pies de Jesús. Y entre el círculo de Jesús, sus discípulos, recuerda que eran humanos, que no habían sido regenerados. Ellos dicen, ¡qué desperdicio! Eso lo podríamos haber vendido y usado para otras causas. Mira nada más qué está viviendo Jesús, que es lo que nos interesa, ¿no? Ser hechos como Él es. Jesús conoce a esta mujer. El Padre que mora en Él conoce a esta mujer. Conoce los pensamientos, porque todas las cosas están abiertas y desnudas ante sus ojos. Lo que está ocurriendo en los corazones, lo que están pensando. Y Jesús le dice al anfitrión de la casa, le dice, Simón, ¿quién ama más? ¿Aquel al que se le perdona poco o aquel al que se le perdona mucho? Y Simón, con su arrogancia, pues es obvio, tonto, que ama más al que se le perdona más. Me imagino a Jesús, ¿no? Con esa mirada franca. Dice, has dicho bien, Simón, has dicho bien. Porque fíjate nada más cómo son las cosas. Yo entré aquí a tu casa y no me diste besos, Simón. No viste que me lavaran los pies, Simón. Me recibiste así tú ponte allá. Y esta mujer, desde que llegó, no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas. Por lo tanto, Simón, yo te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Sabes qué sucedió?
en el corazón de los que juzgaban a Jesús una ofensa. ¿Cómo se atreve este bárbaro a decirnos que ella es mejor que nosotros? ¿Y quién se cree él para perdonar pecados? Pero en el corazón de la mujer, allí operó la misericordia. Allí operó la obra de Dios para sacarla de su desgracia, de su vida corrupta. Porque cuando Jesús le dice eso, ella es hecha libre de esa vida, ella deja esa vida por obra de Dios. Y a los discípulos Jesús les dice, y ustedes que creen que esto es un desperdicio, sepan que para mi sepultura ella me ha ungido. Y que de aquí en adelante, a donde quiera que se anuncie el Evangelio, ella será nombrada. Estás viendo al autor del perdón ejerciéndolo con los que le reciben. Y eso es el ejemplo, eso es la revelación de lo que el fruto de perdón va a hacer en nosotros. El que vive el proceso de verdad para que perdón viva en ti plenamente, hija de Dios, por quién o con quién es mejor, es más perfecto decirlo, con quién Dios pueda perdonar a otros. Es en esa verdad, en ese fundamento que Jesús dijo, a quien ustedes le perdonen sus pecados, les serán perdonados. No es que Él delegó la autoridad y nos dio un poder extraordinario de decidir a quién se los perdonamos, a quién no. No. Todo lo que se nos dice es para que ocurra en comunión. Es para que ocurra en el régimen del reino de Dios. El Padre que mora en mí, Él hace sus obras. El Padre que mora en mí, Él habla sus palabras. Eso es cómo se vive todo esto. Pero te das cuenta, el fruto de perdón es que Dios pueda extender perdón contigo a otros. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. Bendiciones.